soy Alisa Carranza y en esta ocasión les expondré sobre los derechos y deberes que no se cumplieron en nuestro caso. En primer lugar, en el caso presentado se puede observar claramente la violación al derecho a la igualdad ante la ley que señala: nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Congreso del Perú, 1993. Siendo este un caso de discriminación por la orientación sexual de Josi. Asimismo, es notorio el claro incumplimiento del artículo 72 de los deberes ciudadanos, el cual dice que toda persona tiene el deber de vivir pacíficamente con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la afirmación de una sociedad justa, fraterna y solidaria. Debido a que la víctima únicamente había salido a pasear con amigos sin dañar a terceros, lo cual terminó en una experiencia traumática, ya que Josi fue visto como objeto de burlas de este grupo de individuos, los cuales lo insultaron, además de golpear a su amigo, lo cual es una falta de respeto al derecho a la integridad moral y física de cada persona. A su vez, se hace otro incumplimiento, pero en esta ocasión del artículo 44 de los deberes de la nación, el Estado y el territorio, el cual dice: son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en desarrollo integral y equilibrado de la nación. Ya que estos no hicieron mucho para defender a los jóvenes, el deber indica que se deben defender los derechos y seguridad de los ciudadanos. En este caso, los serenazgos no intervienen en la pelea, dejando que los jóvenes así sean abusados física y verbalmente. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Con todos, mi nombre es Yasumi Ariana y yo les voy a explicar cómo podemos ayudar a disminuir la discriminación LGBT en el Perú. Este es un tema un poco controversial para algunas personas y de repente resulta algo incómodo, pero es un tema que debemos hablar. En el video de Josi Martínez, al ser agredido, nos pudimos percatar de tres cosas. 1. Los serenos, que eran autoridades, no intervinieron para nada hasta que se dieron cuenta que una de las personas que estaban agrediendo a Josi tenía una navaja. 2. Las personas que simplemente atinaron a grabar y hacer comentarios fueron personas adultas. Y 3. Lastimosamente, las personas que agredieron a Josi eran adolescentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué podemos hacer para que cuando las personas salgan a las calles se sientan en libertad de expresarse como son? Son pequeñas acciones que podemos hacer, pero que esto conllevará a un bien futuro. Por ejemplo, evitar bromas maliciosas, evitar bromas que de repente juzguen a alguien o hagan sentir mal a alguien por su forma de vestir o por su forma de ser o por su forma de expresarse. 2. Dar el ejemplo y no ser cómplice de estas bromas o no ser cómplices de una situación como lo que le pasó a Josi. No solamente atinar a grabar y hacer comentarios, no, sino intervenir y ayudarlos. 3. No hacer suposiciones de la orientación sexual de alguien. ¿Cómo es eso? Hay varias personas que, porque creen que de repente algunas chicas nos vestimos más masculinos, creen que somos de repente lesbianas o somos bisexuales, y no podemos hacer suposiciones a base de cómo se viste o a base de cómo se expresa esa persona. 4. Podemos plantear ayuda hacia esas personas. ¿Cómo plantear una ayuda hacia esas personas? Dirás, por ejemplo, de repente para alguna persona LGBT le resulta incómodo hablar de ciertos temas o responder ciertas preguntas. Entonces, cuando veamos esto, atinar a ayudar, decir, ¿sabes qué? A esta persona le incomoda que le hagas estas preguntas, basta ya, para. Y así te vas a dar cuenta que esa persona se va a sentir mejor y de repente no se va a cohibir al momento de hablar. Ir a campañas, por ejemplo, a marchas que ayuden a estas personas por ejemplo, a sus derechos, a que salgan nuevas leyes. Y estas son unas pequeñas acciones que nosotros podemos tomar. Si bien no es cierto, no va a erradicar de todo la discriminación, pero esto ayudará siquiera que en un futuro
estas personas se sientan mejor con nosotros mismos y mejor en un grupo social. Esto es todo, gracias. Gran parte de los casos de violencia por prejuicio en contra de la población LGTBI quedan impunes. Este tipo de violencias es la que recae sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, y está basada en juicios de valores negativos que la sociedad ha construido sobre dicha comunidad. En otras palabras, los prejuicios que las sociedades tienen contra estas personas pueden provocar actos violentos e incluso fatales, como en este caso la muerte. Por ejemplo, cuando se trata de asesinatos de personas de esta comunidad, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial no suelen investigar o juzgar los casos, con el agravante de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Es decir, que las autoridades del país no toman en cuenta que estos homicidios pudieron deberse a este tipo de prejuicios que los agresores tienen en contra de las víctimas, ya que se enfocan en cómo lucían, en las relaciones personales que tenían o la manera en la que llevaban su vida sexual. En el Perú no existen estadísticas oficiales sobre la violencia en contra de la población LGTBI. Sin embargo, un estudio del Ministerio Público titulado Características criminológicas de las muertes dolorosas de personas LGTB en el Perú en el rango de año de 2012 a 2021 ofrece una aproximación acerca de la naturaleza de estos asesinatos. La investigación, que analiza 84 casos en los que murieron 88 personas de manera violenta, encontró que el 45,5% de las investigaciones fiscales no había información sobre los posibles móviles de dichos delitos. Es decir, que no se tomaron ni la molestia de investigar acerca de estos casos únicamente por tratarse de personas de esta comunidad. Bueno, les hablo acerca de todo esto porque con este caso de Josie Martínez, que sufrió homofobia al salir simplemente a pasear con sus amigos, siento que nos invita a poder concientizar acerca del tema, ya que en este caso fue algo como el hostigamiento que recibió Josie. Pero no vemos la realidad del país, que incluso hay homicidios contra esta población simplemente por ser parte de la comunidad LGTBI. Y es algo que debemos empezar a tomar conciencia todos, y los invito a todos ustedes a investigar acerca de más casos de homofobia en el país. Y así poder poco a poco hacer conciencia a todos y mejorar el Perú en este aspecto, puesto que la discriminación por interacción sexual o por la identidad de género es algo que debemos cambiar. Muchas gracias. Hola a todos, soy Splendid Chaupis. En esta oportunidad vengo a explicar y responder la siguiente pregunta. ¿Es posible cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas? Bueno, considero que es mejor pensar en el origen primeramente para responderlo de manera correcta. Como sabemos, la orientación sexual se origina en la adolescencia de manera espontánea y natural. Nosotros no decidimos si nos gustan los hombres o las mujeres. Eso es algo que se va a ir formando a lo largo de nuestro desarrollo sentimental. Incluso hay estudios científicos que afirman estos hechos. Basándonos en esto anterior, no podemos cambiar algo que surge naturalmente. No puedes y no debes cambiar los gustos de las personas para que se ajusten a los tuyos o a lo que tú creas correcto. Lo que tiene que cambiar son las actitudes sociales negativas en la que minimiza y margina a las personas LGTB, ya sea con insultos, ofensas, ataques, entre otros. Esto contribuye a la violencia y la discriminación contra ellos. Cambiar la orientación sexual de una persona suelen inducir a consecuencias negativas para las personas afectadas. Uno de los casos más conocidos son los ECOSIG, que significa esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Básicamente trata de terapias psiquiátricas
en la que supuestamente curan a las personas que se sienten atraídas del mismo sexo. En este caso se han documentado resultados perjudiciales y toxicos para las personas tratadas, tales como la depresión, la baja autoestima, el aumento del autodesprecio, de la soledad, impulso al suicidio y por último, la pérdida de la fe religiosa. Profesor y compañeros, mi nombre es Ángela Díaz y en esta oportunidad les hablaré sobre si el Perú cuenta o no con políticas o leyes para proteger los derechos de la comunidad LGBTI. Bueno, a pesar de que cada vez existen más movimientos, marchas y exigencias por parte de esta comunidad de nuestro país, la espera por que se haga valer sus derechos continúa. Según una entrevista a Alexander López, un médico cirujano y activista trans, sobre la situación actual en el país, comentó lo siguiente: en realidad no se ha avanzado nada. En contexto de leyes y derechos fundamentales, el Perú está súper atrasado. Lo que más se está intentando mover de parte de los activistas de la comunidad es la ley de identidad de género, que está en el Congreso desde el 2016 y hasta ahora no entra a pleno. Por ello, existen varias medidas que la comunidad exige que sean discutidas, pero que parece no ser un tema urgente para el Poder Legislativo. En primer lugar, tenemos el matrimonio igualitario. Actualmente el Código Civil peruano define el matrimonio como la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella, y no menciona en ningún momento parejas del mismo sexo. En segundo lugar, tenemos la aprobación de la Ley de Identidad de Género, también llamada Ley Trans, que busca garantizar el derecho a las personas trans a cambiar su nombre y género en el documento de identidad. Por último, tenemos la aprobación de la Ley contra Crímenes de Odio, ya que los actos contra la población LGBTI son un problema real y no son simple violencia. Una es violencia fundamentada en un odio y la sociedad te conduce a eso. Según una encuesta realizada por Ipsos en el 2020, señala que más de 1.7 millones de peruanos, equivalente al 8%, se identifican con una orientación sexual no heterosexual. Además, el 71% de peruanos considera que la población LGBTI es discriminada en el Perú, ubicando este grupo como una de las poblaciones vulnerables más discriminadas. Hasta que los derechos fundamentales de esta comunidad sigan sin ser tomados en consideración, este grupo de la población se seguirá considerando como vulnerable, ya que no pueden acceder a los derechos básicos que debería tener todo ciudadano peruano. En este sentido, es fundamental que el Estado adopte las medidas urgentes ya mencionadas para eliminar los prejuicios y prevenir los actos violentos e incluso fatales hacia las personas LGBTI, ya que aún existe un marco legislativo que no los protege contra los crímenes de odio. Por el contrario, una de las normas más criticadas del actual Congreso peruano fue aquella que elimina la educación sexual integral del currículum escolar y la condiciona a la opinión de los padres de familia. Esto refleja claramente que cada vez quitan los pocos derechos ganados de esta comunidad. Gracias.